presenta Internet fácil de Movistar. Movistar, compartida la vida es más. Y Citi, para sus préstamos personales. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas. Estamos en el capítulo número 95 de Claves Políticas, aquí en Nuevo Siglo TV, tercera temporada, con un programa que procura dar información clave para comprender la realidad política nacional. Blancos y colorados lograrán juntarse para combatir contra el Frente Amplio en la batalla por la Intendencia de Montevideo. Hay una experiencia en el interior para tomar como referencia para esa competencia electoral. Vamos a estar hablando sobre eso con alguien que es presentado como referencia para ese debate, que es el senador Juan Chirucci, exintendente de San José. Y vamos a estar hablando sobre esos temas ahora en unos minutos aquí en Claves Políticas. Pero antes tenemos otro tema importante, también vinculado al horizonte electoral, con el que estuvo trabajando Martín Vigiano. Muy buenas noches, Martín. ¿Cómo andas, Nelson? Buenas noches. Bueno, alejados, pero lo que sabemos, alejados de las elecciones, pero sabemos que los políticos siempre tienen que estar con la cabeza en un horizonte electoral. Claro. La semana pasada tuvo lugar en la Universidad Católica un foro sobre reflexión acerca del sistema electoral que fue reformado en el año 96, organizado de forma conjunta con la Fundación Konrad Adenauer y que fue liderado por el politólogo y director de equipos Ignacio Suaznavar, y que tuvo como invitados a legisladores de 3 partidos con representación en el Parlamento: el diputado blanco Pablo Iturralde, el independiente Iván Posada y el senador frente amplista que está ejerciendo la suplencia de Huidobro en el Senado, Carlos Gamboa. Allí se plantearon las diferentes posibilidades de una reforma electoral y el análisis de la aplicación en los 3 periodos que se ejecutaron con la reforma a partir del 96. Claro, digo, es un ciclo de charlas, un ciclo de foros que se está realizando y que van participando, van presentando exposiciones y van haciendo comentarios. En este caso, los dirigentes políticos comentaban las apreciaciones de Suaznavar, que fueron bastante polémicas y sorprendentes por lo que establece como posibilidades político-electorales para el próximo capítulo. Hay varios apuntes y lo vamos a ver en el resumen de la entrevista que tuvimos mano a mano con Ignacio Suaznavar, pero la principal conclusión es una reflexión final que hubo en el foro a cargo de Suaznavar y los expositores en cuanto a que la coyuntura actual y la experiencia tomada de las 3 elecciones con la reforma electoral dan para proyectar que en 2014 no habrá competencia dentro de los partidos y cada fuerza política, cada lema tendrá un candidato único. Parece claro en el Partido Colorado, en el Frente Amplio, pero hay medio jugado en el Partido. Y además, digo, hasta ahora todavía no ha quedado muy claro. En el Partido Colorado, el senador Tabaré Viera, cuando estuvo aquí en Claves Políticas, dijo que el sector de ellos quería ir a competir, más allá de que se vea que hay una diferencia grande por Bordaberry. En el Partido Nacional hay muchos precandidatos que están en carrera. Y en el Frente Amplio se han tirado nombres, pero claro, la sombra de Tabaré Vázquez es muy fuerte. Ignacio Suaznavar se animó a proyectar eso, a decir que por razones de conveniencia política, de situación político-partidario, se podía dar ese escenario muy particular, o sea, en el cual la gente tuviera que ir a votar, pero no hubiera para decidir el candidato. Claro, con los peligros que eso conlleva, como por ejemplo él lo marcaba, ¿no? Lo que pasó en las elecciones del BPS, donde también era obligatorio ir a votar y no había competencia dentro de la elección. Uno de los argumentos, ya lo vamos a ver en la entrevista, pero es la experiencia que tuvo las elecciones pasadas, como por ejemplo en la de 2009, donde los blancos en junio tuvieron una fortísima participación, incluso tuvieron más votos que los demás partidos, porque había una interna muy fuerte entre la calle y la Rañada. Pero quedaron malheridos. No fue reflejado, claro, el esfuerzo no fue reflejado en octubre. Y quedaron relegados. Martín, vamos a ver la nota que hiciste con Ignacio Suaznavar para después ver qué es lo que dicen los dirigentes políticos sobre esta presentación. Esta es la nota. Yo diría que hay 2 o 3 conclusiones centrales del artículo. Una primera conclusión fuerte es que lo que ocurre en las elecciones internas
con la capacidad de convocatoria que tiene cada partido, no está asociado fuertemente con lo que después va a ocurrir en la elección nacional de octubre. Y por algún motivo relativamente particular, en las 3 elecciones que hemos tenido con este nuevo régimen, la elección interna de junio, o de abril del 99, pero la elección interna, se lee como una especie de anticipo de lo que va a ocurrir en octubre. Y las 3 elecciones que hemos tenido con este régimen han mostrado que hay fuertes diferencias entre lo que ocurre en octubre con lo que ocurre en la interna. El peso, la votación que obtiene un partido en octubre no necesariamente se parece a la distribución de votación que un partido tiene en la elección interna. Lo cual es razonable, porque la elección interna está prevista como un mecanismo interno precisamente del partido para elegir su candidato a presidente. No hay nada en la elección interna que tenga que ver con competencia entre partidos, con cuántos votos tiene un partido y cuántos votos tiene el otro. Se trata de dirimir cuestiones al interior de cada partido. Pero sin embargo esa lectura se ha hecho de manera bastante frecuente, y el artículo muestra con claridad cómo esa lectura por lo menos es equivocada. La cantidad de gente que vota en los partidos sobre mitad de año no se vincula fuertemente o no ha tenido efectos positivos. Los partidos que han tenido internas más convocantes en junio no necesariamente han sido los que después en octubre han tenido crecimiento. Entonces, eso lleva a discutir también la forma en que los partidos definen su oferta de competencia. No necesariamente generar una competencia con múltiples candidatos y intentar que vote mucha gente, después tiene un efecto central sobre la elección nacional. Me parece que hay que buscar ciertos estímulos para que haya más incentivos a la competencia en octubre y menos en junio. Entonces, si esto es cierto, podría haber razonamientos que lleven a los partidos a reducir los niveles de competencia en la interna, ¿no? Si esto se trasladara también a nivel de las candidaturas presidenciales, y tomando en cuenta que por lo menos ahora en el punto de partida hay algo así como candidatos naturales en los 3 partidos, muy claramente, o más claramente diría, en el Frente Amplio y en el Partido Colorado que en el Partido Nacional, pero a su vez también en el Partido Nacional el candidato natural hoy es Larrañaga, y después hay candidaturas incipientes que pueden llegar a ser exitosas, pero que todavía no lo sabemos, como la de Luis Alberto Heber, o la de Analía Piñeirúa, o la de Jorge Saravia. Entonces, podría darse un escenario en el cual haya estímulos para que los partidos lleguen a ciertos niveles de consenso en torno a candidaturas únicas. Esto llevaría a los partidos a minimizar sus esfuerzos, sus gastos, etcétera, en dirimir cuestiones internas y concentrarse en la elección que realmente vale en la competencia entre partidos, que es la elección presidencial y parlamentaria. Ahora, si este escenario se diera, esto tendría algunas derivaciones importantes. En primer lugar, que es altamente probable que si los 3, en la medida en que la realización de elecciones internas es obligatoria, si los 3 partidos definieran candidatos únicos, igual hay que hacer una elección. Y esto probablemente sería visto de manera preocupante por la ciudadanía. Sería visto como una señal de que ya lo vimos con la elección del BPS, esto es innecesario. Cuando hay lista única, candidatos únicos, ¿por qué hacer toda la parafernalia de una elección? Es un tema relativamente complicado de manejar. Algunas propuestas que surgieron en el marco del foro decían, bueno, si los partidos llegan, debería reformarse el sistema de tal manera que si los partidos llegan a consensos internos o a mecanismos de la forma en que quieran, por el cual designen sus candidaturas únicas, el sistema los exima de hacer una elección a padrón abierto. Podría ser, pero eso a su vez tiene otros peligros, que es que si hubiera partidos que efectivamente llegan a consensos sobre candidatos que no hacen elecciones internas, pero otros sí hacen elecciones internas, ahí estamos aumentando la probabilidad de voto extrapartidario. Hasta ahora no se ha dado fuertemente en Uruguay, pero si alguien obviamente no tiene nada que hacer ese día, porque su partido ya eligió candidato, quizá se le ocurra poder ir a intervenir en la elección del otro. Entonces, ahí hay un conjunto de cuestiones que no está muy claro cómo se pueden resolver de la manera más eficiente. Creo que tiene que ver con algunas características que no están totalmente bien resueltas del sistema anterior y que quizá puedan quedar en evidencia en la elección del 2014 por primera vez porque el escenario es distinto de lo al que se dio en las elecciones anteriores, donde se vieron otras dinámicas, donde en general casi todos los partidos siempre tuvieron elecciones internas con más de un candidato. Muy bien, Martín, queda claro lo que
plantea el politólogo Ignacio Sosnávar, que es polémico, obviamente, ¿no? Y que además es un ejercicio de análisis. Habrá que ver en los hechos qué pasa. Sí. Un apunte cuando él decía que si se da la hipótesis de que no haya competencia dentro de los partidos, es muy importante para los partidos políticos las elecciones internas porque ordenan las colectividades, los lemas. Se eligen convencionales, incluso se toma como medida para luego elaborar las listas al Parlamento. Digamos, cada grupo marca posición y mide su fuerza. Marcan votos para ordenar la lista. Claro. Y también de ahí surgen después las candidaturas a los gobiernos departamentales, ¿no? Claro, claro. Digo, de donde salen los candidatos a intendentes. Pero evidentemente para la gente sería una cosa de fastidio si ve que no tiene nada para elegir. Sí, recordad también y elegir es el primer premio. Claro. Esa es la candidatura presidencial. Y se sumaría a que como las elecciones internas no son obligatorias, ya hubo en orden del 50% de participación. Eso sería como un golpe duro como para la participación de las elecciones internas que la ponen en duda para eventuales reformas o ajustes al sistema, ¿no? Está bien. Sí, claro, eso es importante. La elección no está planteada con voto obligatorio. Vamos a ir a una pausa y vamos a volver con las notas a los legisladores de los distintos partidos que opinan sobre este planteo que hizo Sosnávar. Estamos en Claves Políticas, aquí en Nuevo Siglo TV. Una breve pausa y ya volvemos.